acerca de las diferentes evidencias que estamos usando actualmente, sobre todo las evidencias más populares a nivel gráfico. Y nos dimos cuenta de que muchas de estas evidencias, por no decir todas esas evidencias, eran fuentes que no eran muy fiables. Así es, bueno, de hecho no es que casi todas, es que todas las que analicé eran fotos trucadas a través de Photoshop. ¿De acuerdo? Pero llegado a esto, Raquel, me gustaría también decir algo. Una cosa es que lo que tengamos son imágenes trucadas, lo que se maneja por parte de muchas personas en redes sociales, pero es muy importante que sepamos que no tener evidencias no significa o no niega una tesis. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sabemos que Goliat era un gigante porque lo dice la palabra de Dios, dio las medidas. Ahora, que no encontremos los restos de Goliat no significa que él no haya existido, ¿no? Claro, hay muchas posibilidades. Una, que lo quemasen; otra, que lo enterrasen en un lugar donde se echó a perder; otra, muy posible, que nadie haya pasado cerca ni haya excavado en aquella zona. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero dar a conocer a los que nos están escuchando y viendo en este día es que no tener evidencia no significa que no sea real un acontecimiento. Y más cuando estamos hablando de arqueología, ¿de acuerdo? En que solo se recuperan una muy pequeña parte de los restos que están bajo tierra. Claro. Entonces, Daniel, nos dejas claro que si no se encuentran evidencias, no pasa nada. Es posible que todavía existieran esos gigantes, ¿no? Así es, y yo creo que ahí hay que confiar un poquito en la palabra de Dios. No necesitamos que venga la ciencia a decirnos que Goliat existió para saber que Goliat existió. Y la verdad es que enfrentarnos a estos temas es todo un desafío de fe y un desafío intelectual, ¿no? Y yo quiero acuñar una de las frases que decía Einstein, de que yo quiero conocer los pensamientos de Dios y el resto son detalles. Y precisamente, mira, muchas veces, Daniel, nos perdemos en los detalles y hacemos apologética de los detalles. Y no nos damos cuenta de que al mirar estos textos, igual que el resto de los textos que aparecen en la Biblia, tenemos que estudiarlos bajo dos perspectivas. Una, mira, la intención de Dios a la hora de revelarnos dicha información. Muchas veces pensamos, no, solamente en un título ya no se nos va a dar toda esa información, solamente en un versículo queremos conocer toda la interpretación de un tema determinado, y no es así. La Biblia no está, o la palabra de Dios no está organizada de manera que en un solo versículo o capítulo podamos leer toda la revelación que se nos quiere dar acerca de un tema. Así es que intentar determinar si existieron los Nefilim o no solamente por un versículo es una interpretación un tanto arriesgada, ¿verdad, Daniel? Sí, la verdad es que lo que es muy importante es que sepamos encontrar el contexto en el cual fue escrito. Y pasa algo que se ha venido a llamar como el concordismo. Y lo vemos mucho, básicamente se toma algo de forma total y absolutamente literal de la palabra. Y está pasando mucho. Yo veo a personas muchas veces no muy preparadas, no personas que están preparadas en teología, con estudios, que han hecho un estudio profundo, y se lanzan, por ejemplo, primer ejemplo, yo creo que en el primer y último libro de la Biblia, de tapa a tapa, Apocalipsis, totalmente profético. Entonces llegan y empiezan a decirte que cada una de las figuras, ¿qué es exactamente? Hacen una interpretación literal, cuando ya ni siquiera es literal, es únicamente su propia opinión, ¿de acuerdo? Que está diciendo, esto significa esto. Y este tipo de acciones o de aseveraciones generan bastante confusión y son muy poquito bíblicas. Pensamos que siempre ha sido así. Pensamos, no, es que realmente desde el principio los cristianos han interpretado y el judaísmo ha interpretado así las Escrituras, pero no ha sido así. Y debemos entender que hay un contexto en el cual se está produciendo. Y hay una cosa importante, verás, cuando estamos hablando en Génesis, Génesis primeramente fue escrita para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Pero en la actualidad somos tan egocéntricos, los cristianos actuales somos tan egocéntricos que tendemos a pensar que toda la Biblia ha sido escrita para el cristiano de este tiempo, como si fuéramos Espérate, Moisés lo escribió para mí.
Y para todos. Ah, no. Para todos. O sea, pero primeramente lo escribió para el pueblo de Israel. Ajá. Para el pueblo de Israel, hablando al pueblo de Israel. ¿Y qué hacemos nosotros? Entonces, yo creo que Dios nos ha dado la inteligencia para manejar el sentido común. Y debemos acercarnos a los diferentes pasajes de la Biblia utilizando nuestro sentido común, nuestra capacidad de relacionar, de profundizar en el texto, de contextualizarlo y realmente escapar un poco de esta visión actual, esta cosmovisión que tenemos de que todo tiene que ser racional, de que todo tiene que ser demostrado científicamente, de que todo es al pie de la letra. Y porque si no, realmente yo creo que nos vamos a perder el verdadero sentido con el que Dios le dio al pueblo de Israel y también a nosotros estos textos. Y tú lo estás diciendo, porque si ya hemos dicho que el primero es tener en cuenta qué es lo que Dios nos quería decir en este texto determinado, el segundo es, y a mí me llama mucho la atención y me encanta estudiar la Biblia y escudriñar la palabra de Dios desde esa perspectiva, es conocer y entender el contexto y la mentalidad del autor que está escribiendo ese artículo determinado, ¿no? O ese texto determinado. En este caso, si estamos hablando de los Nefilim y de Génesis 6:4, supuestamente lo escribió Moisés. Entonces, si yo entiendo en qué cultura creció Moisés, mira, él fue educado con una cultura totalmente egipcia. Él estuvo pues mamando, por así decirlo, toda la cultura mesopotámica. Entonces, si yo intento entender la mentalidad del autor, es posible que esta mentalidad o esta forma de aproximación a este texto me dé más luz acerca del significado o lo que el autor me quería decir. Pero ¿sabes qué? Estamos batallando, y es muy interesante, estamos batallando actualmente con lo que se denomina una visión literal o una interpretación literal de la palabra de Dios. Y es súper interesante, me llama mucho la atención, porque hemos lanzado esta semana una pregunta en las redes sociales, la del diluvio, si el diluvio era universal, si era local, si era universal, y todos, casi todos, o sea, el 98.9% han dicho universal, 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 universal. Entonces eso a mí me habla de cómo efectivamente estamos, y actualmente en la iglesia evangélica, muy influenciados por lo que se llama el fundamentalismo cristiano. Sí, hay que entender y explicar que fundamentalismo no significa fanatismo, sino menos. Es un término que realmente ha sido acuñado, no es que Raquel está diciendo esto es un fanático, todos los que ¡loco! consideramos, que yo considero que hay que estudiar la Biblia desde un punto de vista literal. Ahora yo os cuento cuál es mi literalidad, ¿no? Pero ni mucho menos quiero decir que todos los que queramos aproximarnos a la Biblia desde un punto de vista literal seamos fundamentalistas. Pero nuestra forma de pensar está condicionada. No somos los primeros en que de repente se nos da por pensar algo determinado, ¿no? Y yo soy de las que digo, mira, si yo tengo que estudiar acerca de los gigantes, quiero quitar de mi forma de pensar todo tipo de filtro que me pueda borrar o desvirtuar algún tipo de evidencia. Y en este caso, el fundamentalismo, que apareció a finales del siglo XIX, pues está muy marcado dentro de nuestra cultura a la hora de aproximarnos a los textos. O sea, estamos hablando de hace como un siglo y medio. Sí, hace poco. Date cuenta que estamos diciendo que hemos dicho en programas anteriores, hemos hablado sobre el dogmatismo, sobre que de repente vino el racionalismo y nuestra mentalidad cambió. Este racionalismo también ha influenciado muchísimo en la teología y de repente apareció en Alemania pues otras formas diferentes de aproximar la teología o el concepto del cristianismo y de Dios. ¿Qué pasa? Que de repente en Alemania aparecen los teólogos liberales. ¿Qué quieren hacer estos teólogos liberales? Bueno, pues vamos a abolir todo tipo de dogmatismo y vamos a intentar que el pensamiento cristiano se acerque más pues, a la evidencia histórica, a la ciencia. Además, recuerda, Daniel, que de repente aparecen personajes como el famoso Darwin, que rompe los esquemas totalmente teológicos cuando nos saca aquí encima de la mesa la teoría de la evolución. No voy a entrar a hablar del tema porque yo soy muy fiel a la palabra de Dios. No tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Ya llegaremos. Pero efectivamente el avance de la ciencia, ese pensamiento de racionalismo, puso en jaque mucho de los dogmas considerados como
reales, y esto es la palabra de Dios, y esto es lo que se tiene que pensar. Básicamente lo que fue es un tipo de pensamiento que está amoldando nuestra fe o nuestra teología a lo que se va pasando fuera, ¿no? Claro. Y creo que es un poquito extremo. Una cosa como hacemos en Punto Encuentro, busquemos la ciencia y la teología, pero hemos de acercarnos a la palabra de Dios con reverencia. Es decir, esta es la primera fuente en la que estamos basando nuestra creencia, no la ciencia, sino lo primero es la palabra de Dios. Claro, estos teólogos liberales, bueno, pues ya se fueron a un extremo y, bueno, llegaron a considerar que todo el lenguaje o todo lo que está expresado en la palabra de Dios es mitológico, es leyenda, todo es subjetivo. Incluso perdieron la calidad de sobrenaturalidad que tiene la palabra de Dios. Uf. O sea, eso es, o sea, yo no digo, no seamos aquí ninguno de nosotros políticamente correctos. Claro, teólogos liberales, pero ese liberalismo también está actualmente funcionando en nuestra mentalidad, no solamente el fundamentalismo. Pero ¿qué pasa? Que llegan los fundamentalistas y dicen, no, espérate, tenemos que reaccionar. Y dos millonarios americanos pues decidieron poner los fondos para que, bueno, pues vaya a escribir una revista, y esa revista pues la imprimieron y la expandieron por todo Estados Unidos, cerca de 2 millones de copias a pastores, y se llamaba Los Fundamentos. Y esos fundamentos... Por eso se llaman los fundamentalistas. El problema está en que esos fundamentos fueron demasiado reduccionistas y demasiado antisecularizantes. Ahí ya empezó el concepto de hay que apartarse del mundo, hay que apartarse de la ciencia, toda perspectiva histórica es mala, atención, cuidado, vamos a cerrarnos y vamos a velar por los dogmas. O sea, claro, tienes los dos extremos. Por un lado, aquellos que se están pasando demasiado de la raya y que básicamente están acomodando la teología a lo que va ocurriendo fuera, ¿de acuerdo? Como si la teología fuera una ciencia de segunda categoría, claro. ¿de acuerdo? Y por otro lado tienes a esos que dicen, por la reacción opuesta, decir, no, todo fuera, no queremos saber nada. Y se convierten en, lo que tú dices, son personas que entienden la palabra al dedillo, o sea, lo que está escrito... Está escrito. Y punto. O sea, ellos o sea, lo que quiero decir es, lo que está escrito, pero únicamente la traducción en que está escrito, ni siquiera creen que el texto haya que buscarlo en hebreo, ¿no? Por ejemplo. Literal, primaria, rechazan todo tipo de conflicto que pueda haber en las traducciones originales, en hebreo, en griego, en arameo. También rechazan la interlinealidad que puede haber dentro de la palabra de Dios, lo que decíamos antes, de que si yo no tengo luz en un texto determinado, pues a lo mejor hay un texto en el Nuevo Testamento que me puede dar luz y me puede dar información. También lo rechazan. Es increíble, porque, vamos a ver, es increíble porque, bueno, a mí me pasó una vez, ¿te acuerdas cuando grabando un momento con Jesús en redes sociales, alguien me dijo, es que usted espiritualiza demasiado la palabra de Dios, y dije, también lo hacía el apóstol Pablo, es de traer figuras del Antiguo Testamento a la actualidad, y realmente lo que hay es maravilloso, entre otras cosas, de la palabra de Dios, y se lo dice un científico intelectualmente, es como hay como hilos que comunican diferentes versículos. Es espectacular, o sea, es espectacular, es para mí una de las demostraciones que a nivel textual demuestra que la palabra de Dios no pudo ser ideada por 2 o 3 personas, porque es tan complicada y tan perfecta en sus conexiones que no puede serlo. Pero dices que estos fundamentalistas lo que dicen es, no puedes utilizar un texto que no sea exactamente ese. O sea, el problema que tienes, claro, que tomas ese texto y lo que te puede pasar es que lo descontextualizas y haces de este texto, un pequeño texto, una frase o un versículo, haces todo un dogma, ¿no? Bueno, que lo estamos viendo hoy en día. Lo estamos viendo, y no solamente con este tema de los gigantes. Y es muy interesante, ¿no? Porque para enfrentarnos a estos nefilim, queremos ir sin filtros, queremos ver la evidencia directa, queremos ir, si yo pudiera ir, iba a excavar para ver si encontraba esos restos, ¿no? Yo también. Pero antes de enfrentarnos a esas evidencias, vamos a ir a la evidencia de la palabra. Y para ir a la evidencia de la palabra quiero introducir un concepto, y no quiero que se me asusten. Es el concepto de pensamiento mítico. Yo sé que algunos ya están sudando diciendo, Dios mío, mítico, Raquel, que no es mitológico. Mítico que no es mitológico. Estamos en unos tiempos donde nuestro pensamiento, y lo hemos dicho miles de veces, es racional. Necesitamos evidencias, somos empíricos, necesitamos experimentar. Pero espérate, que si estamos hablando de Moisés, en esa época era una época precientífica. Entonces no esperes que Moisés te dé evidencias como las podría demostrar el doctor Daniel Beltrán, ¿no? Entonces,
Moisés vivía en una cultura donde predominaba ese pensamiento mítico. ¿Y qué es el pensamiento mítico? Es aquel pensamiento que utiliza símbolos, metáforas, para transmitir una información. ¿Era una información falsa? No, era una información real, pero no utilizaban razonamientos, utilizaban simbolismos. Me recuerda a las parábolas de Jesús. Exacto, entonces fijaos, ¿por dónde va Raquel? ¿Por dónde voy? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es posible que a la hora de transmitir un mensaje tan importante, sobre todo Moisés, que tenía que transmitir todo este mensaje, Génesis 1, Génesis 6, los gigantes, etcétera, 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 tenía que transmitirlo dentro de primero, civilizaciones alrededor que ya manejaban ideas sobre gigantes. No pensemos que esto de los gigantes es propio o tiene el copyright los cristianos. Y segundo, no solamente esto, sino que tenía que asegurarse de que la transmisión oral de ese mensaje fuera correcto, fuera fiable. Entonces se manejaba este tipo de pensamiento y este tipo de lenguaje. Esto es muy importante porque si lo vemos, dices, bueno, si yo enfrento Génesis 6.4 desde esta perspectiva, me puede ayudar. No estoy diciendo que los gigantes sean personajes míticos. Yo lo que digo es que es posible que el estilo que se esté empleando sea un estilo mítico, que precisamente se utiliza para romper todo misticismo, porque Moisés estaba batallando con la idea del politeísmo y enfrentó la idea, introdujo por primera vez en la cultura egipcia, por ejemplo, un dios y la creencia de un dios monoteísta. Entonces es increíble, desde esta perspectiva tenemos que entender qué es lo que Moisés nos está contando acerca de los gigantes. Pero claro, si nosotros no tenemos esa capacidad de entender que un mito es algo que puede ser real, porque para mí un mito es como una especie de fábula o de leyenda, ¿cómo yo enfrento todo esto? Pues yo me voy a una persona, a un maestro que para mí me habla claramente de cómo se tiene que leer de una forma literal la palabra de Dios. ¿A que tú no sabes cuál es? ¿Me estás hablando de un maestro actual, un personaje de la Biblia? Un personaje de la Biblia. Pues yo te diría que Pablo. Ah, sí, bueno, Pablo experto. ¿Por qué me dirías Pablo? Pues porque Pablo trae un montón de figuras del Antiguo Testamento y les da, las relaciona con cumplimiento. Es estupendo cómo trae el Antiguo Testamento a la actualidad. Sí, el concepto de literalidad no se basa solamente en leer. Aquí pone Santa Biblia y vamos a llamar a este libro Santa Biblia. Yo no puedo entender ese concepto, porque si yo leo el Nuevo Testamento y digo, bueno, ¿cómo enfrento desde una forma literal? A mí me crea muchas dudas y te estás refiriendo con literal, es que cuando te viene la traducción, la traducción te viene como gigante, literalidad sería entender que es gigante, que es conforme a esta traducción. Pero el problema, como hemos visto, si tienes una Reina Valera del 60 o tienes una nueva versión internacional, el fundamentalista de la Reina Valera se va a estar pegando con el fundamentalista. Y lo que hay que hacer es buscar el texto original, supuestamente, e indagar un poquito en el contexto, ¿no? Entonces, claro, la literalidad viene dada sobre todo por entender el contexto histórico y, lo más importante, entender quién tienes delante, el espectador que te va a escuchar. Tú lo has dicho, Pablo, maravilloso, porque él era un estoicista y, bueno, hay unos pasajes en Hechos que son verdaderas obras de filosofía. Incluso él hace referencia a textos paganos, que no significa que esos textos paganos tengamos que creer que son inspirados por Dios, pero él utilizaba metodología filosófica para hablar a ese ambiente. Pero fíjate, mi principal maestro para determinar cómo tengo que enfrentar yo esa literalidad es Cristo. Vaya. Sí, primero, tú lo has dicho, la mayoría de las enseñanzas me lo dice a través de alegorías, a través de parábolas. Porque lo importante no es si es una vid. Claro, me voy a decir, yo soy un pámpano. Lo importante es el mensaje que él nos quiere transmitir. Y qué interesante lo que estás diciendo, porque eso, y es verdad, cuando vemos la parábola tenemos que mirar más allá de lo que dice el texto, ¿de acuerdo? Con más profundidad, y de hecho, al hablar incluso en parábolas, te da una riqueza que muchas veces no tiene el texto al pie de la letra. Claro. Porque te das cuenta y te proyectas en la mente de Cristo y lo que Cristo te quiere decir, ¿no? Y es algo totalmente no literal en sí mismo, pero cargado de significado. Ajá, totalmente cargado de significado. ¿Y cómo veo yo que aparte de las parábolas, Cristo tiene en cuenta a la persona a la que está hablando? Mira, hay un pasaje
cuando a Cristo le preguntan cuál es el principal mandamiento, a mí eso, desde que me convertí, me llamó muchísimo la atención, porque Él dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las fuerzas, haciendo referencia a al pasaje de Deuteronomio 6. Pero ¿qué pasa? Que si tú lees Deuteronomio, de repente te das cuenta de que ahí la palabra mente no aparece por ningún lado. Y tú dices, ¿qué pasa? Que Cristo ya que estaba añadiendo. Añadió la palabra mente. Añadió la palabra de mente, pero todo eso tiene una explicación. ¿Por qué? Porque Deuteronomio fue, como hemos dicho, igual que escrita para una persona, Israel, para el pueblo determinado en aquel tiempo, y ellos entendían el concepto de corazón de una forma diferente a lo que lo podemos entender nosotros, o los griegos. Entonces, para ellos, el término corazón, en el término corazón venía implícito tanto los sentimientos como los pensamientos y los razonamientos. Mientras que en el término, cuando habla Jesús a sus discípulos, se entiende corazón como únicamente sentimientos. Claro, si yo le digo a un griego de esta época corazón, él va a entender que solamente tengo que amar a Dios única y exclusivamente. Sin utilizar tu inteligencia. Con mi corazón, sin utilizar mi inteligencia. Entonces él supo perfectamente, perfectísimamente, llevar el mensaje correcto, literal, pero adaptado a diferentes culturas. Ajá. Entonces es muy interesante poder entender que esta es la forma que nosotros nos vamos a aproximar para poder estudiar los nefilines del Antiguo Testamento. Los nefilim, así es. Y bueno, aquí os dejo para que penséis, esta semana y vamos a entrar a... Sí, y una cosa, Raquel, me gustaría también comentar, ¿no? Yo creo que la utilización del método, de la forma en que nos estamos acercando, ¿no? Yo creo que es muy valioso. No digo que sea la única manera en que uno puede acercarse, pero sí lo vamos a hacer desde un punto de vista científico. Vamos a utilizar metodología, pero no voy a sacar un tubo de ensayo, simplemente racional. Por ejemplo, si un experimento negativo no puede demostrarte la falta de existencia de algo. Hablábamos antes del caso de Goliat. No encontrar los huesos no significa que no exista. Estos son principios. Fijarse, por ejemplo, en las fuentes, buscar las fuentes más fidedignas. Si tienes una fuente, buscar la primera fuente. Cosas así que manejamos en ciencia, y sobre todo la capacidad de ver el problema desde cuanto más ángulos posible, mejor. Exacto. ¿De acuerdo? Y vamos a ir con las preguntas de esta semana, que ha sido la de: ¿crees que debemos interpretar de forma literal los pasajes bíblicos que hablan sobre gigantes? Y la primera va a ser la del pastor José Daniel Martínez, que dice: creo que sí. En este caso, los gigantes son parte de la historia bíblica y hallazgos científicos, aunque sería bueno considerar que hay hallazgos que han sido plagiados, pero creo que sí, hay que considerarlo literalmente. Y es importante, él apunte algo muy bueno, ¿no? El tema de los hallazgos científicos como una evidencia clara. ¿Puedes adelantarnos algo, Daniel? Bueno, yo he estado buscando, buscando evidencia arqueológica. He contactado a dos universidades en Israel y por ahora no he encontrado realmente ningún tipo de evidencia que apoye la existencia de los gigantes. De nuevo, falta de evidencia no significa que no existieran. Pero sigo buscando, voy a seguir buscando y estoy leyéndome un libro, un par de libros de arqueología que pedí a través de Amazon. Así que bueno, ahí seguimos y espero traer un poquito más de luz a todo esto. Y de todas maneras, en la manera, hay veces en que yo creo que el texto hay que interpretarlo de una forma más literal dentro de un orden, ¿no? Yo creo que necesitamos ese sentido común, ese equilibrio, esa madurez, esa perspectiva, dar un pasito para atrás y ver todo con perspectiva. Sí, y seguidamente él apuntó que José Daniel Martínez, que hay cosas que no podemos entender y al no entenderlas ni tener respuesta, entonces las naturalizamos, o sea, las queremos adaptar y reemplazar por cosas más creíbles y razonables a nuestra mente. Ahí les animo a que entren en Punto de Encuentro, TV Show y vean el final, porque ya no tenemos tiempo, pero es algo importante, es lo que estábamos diciendo antes, no ir a ese liberalismo para naturalizar todo lo que dice la palabra de Dios. Efectivamente. ¿Verdad? Pero ahí está el equilibrio y yo creo que la madurez para primero tomar la Biblia como un texto con autoridad y el primero que tiene que marcar el destino de nuestra creencia, ¿de acuerdo? Y manejar, y como hemos estado hablando también, la importancia de la ciencia, pero fundamentalmente lo que nos está hablando la Biblia, porque quien nos habla, Dios nos habla sobre todo a través de su palabra, hay que creerle. Hay que creerle. Y ya vamos a terminar. Recuerden, entren en las redes sociales, en Punto de Encuentro TV Show. Pero quiero acuñar una frase de Martín Lutero que decía: cualquier enseñanza que no se escudriñe con la Escritura debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Utilicen su cabeza,
Si su cabeza no les da para escudriñar como debe de ser, busquen un buen maestro. Pero entiendan que Dios nos ha revelado su palabra y que en su palabra está la base para que tengamos una vida totalmente plena y lo más importante, para llegar a ese punto de encuentro con Él a través de Cristo y gozar de su salvación. Recuerden. Bueno, les esperamos para la próxima semana. Recuerden, necesitamos sus comentarios en redes sociales, Punto de Encuentro TV Show, y aquí les estaremos encontrando la próxima semana. Bendiciones.